Si a uno que sepa mínimamente de historia o sea un aficionado, que le digan las Termópilas ya enseguida se levanta a la mente las guerras médicas, al rey Leónidas y sus 300 espartanos luchando contra las más numerosas fuerzas invasoras persas del rey Jerjes. Pero si te dijera que esta legendaria batalla sucedida allí no fue la única que sucedió en dicho escenario. Pasarían muchos años hasta que las Termópilas se vieran como escenario de otra acción bélica de gran envergadura, más precisamente la Segunda Guerra Mundial. Normales eran las quejas de Italia hacia Grecia sobre las supuestas incursiones de agentes griegos dentro de Albania o islas del Dodecaneso. Incidentes graves se habían producido con la ocupación italiana de la isla de Corfú en 1923 que terminó años después en el Tratado de Amistad Greco-Italiano de 1928 firmado entre Mussolini y el entonces presidente Eleftherios Venizelos. Hasta casi una década después no se produjeron más sustos con el hundimiento del crucero Eldi el 15 de agosto de 1939 en la bahía de Tinos durante la fiesta de la Ascensión por un submarino italiano que mató a una persona y dejó 29 heridos, suceso que dio lugar a una movilización parcial del ejército griego sin más consecuencias posteriores. Aún así la guerra no llegaría en ese tiempo. El Dutch de Italia, Benito Mussolini, al ver la increíble hazaña de su aliado alemán en derrotar a Francia y conquistar la Europa occidental, Mussolini creía que Italia no debería quedarse atrás y también debía tener una rápida victoria que impresionaría a Hitler y al mundo. Así la Italia fascista lanzaría una invasión a Grecia. Italia contaría con varias divisiones además de voluntarios albaneses y guerrilleros antigriegos. Aproximadamente eran unos 100.000 soldados italianos y albaneses acompañados por 163 tanques, 686 cañones, 107 camiones y 400 aviones. Si bien la fuerza italiana parecía poderosa, estas tuvieron varios contratiempos como la incapacidad logística de mantener semejante fuerza bien pertrechada. El 28 de octubre de 1940 comenzaría la invasión, ya de entrada las tropas italianas empezaron con el pie izquierdo, pues su artillería fue poco efectiva contra los puestos griegos, además de un mal tiempo con terribles barrizales, la aviación no había logrado destruir ningún blanco que se les había designado, divisiones blindadas que tardaban mucho en llegar a su destino e infantería que avanzaba muy desorganizada. Estos contratiempos llevaron a los griegos a reagruparse casi sin dar pelea a los italianos y planear una contraofensiva. Hubo varios combates en las zonas montañosas y hasta una batalla que sorprendió a los italianos, la de Calamas donde tan solo 6.000 griegos derrotaron a cerca de 12.000 italianos. El 13 de noviembre la guerra relámpago italiana llegó a su fin con la contraofensiva griega, los italianos emprendieron la retirada de las zonas que habían ocupado en desbandada. La ofensiva fue tal que los griegos habían llegado y entrado a Albania, Mussolini se negaba a un armisticio rotundamente. En Navidad los ítalo-albaneses lanzaron otra contraofensiva que de igual manera fracasó pero estabilizó el frente convirtiéndola en una guerra estática similar a la Primera Guerra Mundial. En 1941 los aliados occidentales buscaban probar suerte en el frente griego, en un principio Grecia se negaba ya que estaba en buenos términos con Alemania y no quería provocarla. Pero esto cambió cuando el gobernador de Grecia murió, su sucesor autorizó la llegada de convoys y tropas británicas y neozelandesas, pero con la condición de no atacar objetivos alemanes. Hitler no se quedaría sentado de brazos cruzados y empezó a planificar su intervención en Grecia. Enviando a varias de sus mejores divisiones blindadas, y fuerzas especializadas en combate de montaña. Además de los temibles Stukas. Desde las fronteras búlgaras y yugoslavas la aviación alemana y la artillería lanzó un sorprendente ataque a Grecia, con la ayuda alemana ahora los italianos volvían a recuperar el terreno perdido el año anterior. Las fuerzas de la Commonwealth no pudieron hacer mucho, y las líneas de defensa griegas caían una tras otra. El 21 de abril la situación era crítica, la fuerza aérea británica estaba destruida, sin apoyo aéreo los aliados emprendieron la retirada para lograr su supervivencia con una evacuación. Ese año se llevaría a cabo la segunda batalla de las Termópilas, una vez más. En esta ocasión los neozelandeses contra alemanes. La sexta división neozelandesa con apoyo de la primera brigada blindada británica se situó en el paso inexpugnable de las Termópilas con el fin de impedir la entrada al Tercer Reich sobre el Ática y el Peloponeso. El 24 de abril los alemanes se lanzaron a la ofensiva contra las Termópilas. Durante todo el día los neozelandeses resistieron encarnizadamente en las peores condiciones sin avances significativos germanos.
Impacientes, las tropas alemanas cambiaron de estrategia atacando el flanco de las Termópilas por el paso de Bralos, tampoco sin éxito. Los neozelandeses siguieron resistiendo durante todo el día a las tácticas alemanas. Mientras tanto, en los puertos, las tropas aliadas iban siendo evacuadas por mar en dirección a Egipto, hasta un total de 45.000 hombres huyeron. La noche del 24 al 25 de abril, los neozelandeses abandonaron definitivamente las Termópilas y escaparon en barco o bien se dirigieron hacia el sur, dejando el paso abierto, por donde los alemanes se colaron. Con este suceso Alemania se convirtió en la primera nación en la historia en atravesar tan rápido las Termópilas. Los paracaidistas capturaron 12.000 prisioneros británicos, australianos y griegos. Los alemanes solamente tuvieron 63 muertos, 16 desaparecidos y 17 heridos en su avance tras que la resistencia en las Termópilas expirara. Finalmente el 30 de abril, las tropas alemanas entraron en Atenas bajo las miradas incrédulas de la población civil. Uno de los primeros gestos fue izar la bandera de la Cruz Gamada sobre el Ática, cuna de la civilización. Grecia, heredera de los valores occidentales y madre de la democracia, había capitulado.